Vamos a ver cómo se hace este punto tunecino en dos colores. Consta de puntos bajos o puntos simples y puntos altos. En este caso están cruzados. Y después son dos puntos altos cruzados, y el número de puntos que separa los puntos altos cruzados es a elección de cada uno. En este caso hay 3, por tanto tenemos que montar 3 y 2, 5, un múltiplo de 5 y acabar con tantos puntos de separación como tenemos por aquí, que son 3. Vamos a empezar. Yo tengo aquí montados 13 puntos y ya hicimos la primera pasada de ida. La pasada de vuelta tenemos que hacerla ya con el siguiente color. Y cerramos uno y cierre normal. Y ahora hacemos 1, 2, 3. Saltamos 2 barras verticales, que son en las que vamos a enganchar los puntos altos, y seguimos 1, 2, 3. Saltamos 2 barras verticales y enganchamos en las 3 últimas. 2, 3. Pasada de cierre con el otro color. Cerramos 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenetas encima de las 2 barras que saltamos antes. 1, 2 y cerramos. 1, 2, 3. 2 cadenetas y cerramos. 1, 2, 3. Pasada de ida. Dos, 3. Y ahora echamos hebra y en la segunda barra que saltamos hacemos un punto alto. Echamos hebra y en la primera barra que saltamos hacemos un punto alto. Y cogemos 3 bucles. 1, 2, 3. Hebra, punto alto en la segunda barra que saltamos, hebra, punto alto, la primera vuelta es más difícil. En la primera barra que saltamos y 1, 2, 3. Cambiamos de color y cerramos. Pasada de cierre normal. Y ahora volvemos a empezar desde la segunda vuelta. Serían 3 barras, 2, 3 bucles en las 3 primeras barras, saltamos 2
y vamos a la siguiente, 1, 2, 3, saltamos 2 y en las 3 últimas 1, 2, 3. Cambiamos de color y cerramos 1, 2, 3, 2 cadenetas, 1, 2, 3, 2 cadenetas, 1, 2, 3 y volvemos a hacer la misma vuelta de los puntos altos cruzados. 1, 2, 3, hebra y punto alto en la segunda barra que saltamos, hebra y punto alto en la primera barra que saltamos. Uno, 2, 3, hebra, punto alto en la segunda barra saltada y hebra y punto alto en la primera. Y 1, 2, 3 y seguiríamos repitiendo las vueltas hasta alcanzar el tamaño que queramos. El patrón podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.